Bueno, muy buenas tardes para todos, para todos los Buenas que, tardes. para todos los que están conectados conmigo para compartir en este sábado, día 17 de octubre, día en que la iglesia celebra la memoria de San Ignacio de Antioquía, uno de los grandes obispos que se ha considerado mayormente como un obispo a quien se le atribuye el origen de los términos cristiano y católico. Se debe a él por la grandeza de la teología, una teología desde el Evangelio, y ese es un regalo maravilloso que nos ha dejado en la iglesia viviendo una apología, es decir, una defensa de nuestra fe, desde la base que es el Evangelio de la vida. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina mis sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestra guía toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre honor, alabanza y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Gloria al Amén. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a tener la grata fortuna de haber conocido las primeras nuevas sesiones, las 9 sesiones, incluyendo el tema de los 11 primeros capítulos. Y pienso que se ha mandado por audio, se ha mandado de una manera u otra, reforzado. Yo sé que ustedes han logrado como captar toda la información de, de esta 9ª sesión. Vamos a entrar a la 10ª sesión. Como Inesita llegó de pronto un poquitico despuesito, entonces les informo que apenas terminemos la charla, se les va a enviar al grupo el nuevo PDF, que sería la 10ª sesión, sobre el estudio de los restantes capítulos del libro del Génesis, que son del 12 al 50. Ahí vamos a conocer todas las características eh, teológicas, pastorales, científicas, ante todo este estudio de Sagrada Escritura. Bueno, ya tenemos otra persona que se unió a nuestro grupo. Bienvenida Dora, Dios me la bendiga. Bueno, vamos entonces a abrir para que ustedes observen, yo voy explicando, ustedes van leyendo cualquier otra cosita, tengan las Sagradas Escrituras en la mano, los que tengan la Sagrada Escritura tengan a la mano, porque si hay que leer alguna cita bíblica, vamos haciendo paulatinamente el estudio para que nada se nos quede por fuera. Entonces, hoy la temática va así, no importa que no terminemos hoy, pero nosotros vamos llevando los puntos, cada uno de los puntos sobre el tema. Entonces ya voy a entrar a mirar el PDF para que todos los vamos a observar el tema de hoy. ¿Ya lo están observando? ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces en esta 10ª sesión comprende los capítulos del 12 al 50 del libro del Génesis, que sería la segunda parte. Vamos a ir aprendiendo cositas interesantes de estadísticas sobre cada libro. Por ejemplo, ¿cuántos capítulos tiene el Génesis? 50.
¿Cómo se estudia teológicamente, espiritualmente este libro? En dos partes. La primera, que comprende los primeros 11 capítulos, y la segunda, del 12 al 50. Entonces ya son cositas que debemos manejar poco a poco. Vamos en la introducción. Yo quiero pedirle el favor a alguna de ustedes para que vaya leyendo, para que no sea solo mi voz la que se esté escuchando, sino que también se escuche la voz de ustedes. Entonces, cualquiera de ustedes puede ir leyendo la introducción. Pueden comenzar. Frente a la historia del hombre que resultó ser una historia de alejamiento de Dios y de pecado, Dios propone su historia, la historia de salvación que comienza con Abraham. Son los albores y el nacimiento de Israel como pueblo elegido por Dios, mientras que el libro del Éxodo es la historia de un pueblo. El Génesis es más bien la historia de una familia patriarcal, la de Abraham. Bueno, entonces, ¿con quién comienza en la base del libro del Génesis, de los capítulos 12 al 50? ¿Quién es el protagonista prácticamente ahí? Abraham, ¿cierto? Ahí comienza Abraham, su historia frente a Dios. Y dice allí que el Éxodo más bien es una historia de un pueblo, mientras que el Génesis prácticamente es una historia patriarcal. Patriarcal de experiencia de los primeros padres, llamémoslo así, que sería Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos, y bueno, de ahí para adelante en la historia de la salvación. Hay una propuesta interesante que nosotros la podemos como manejar, como darnos cuenta la importancia. Permítame un momentico porque no me vaya a salir. Ahora sí. Es una experiencia en el objetivo doctrinal. El objetivo doctrinal, cuando estamos hablando de este segundo punto, después de haber conocido un poquito la introducción, para dónde va el asunto en el estudio bíblico, es como conocer los inicios de la historia de la salvación. He aquí algo interesante que debemos manejar los catequistas. Quiero compartir aquí un detalle pequeñito que me llamó mucho la atención, que en esta semana decía una persona que me escribió porque yo empecé a mandar un material a través de la línea de estado de WhatsApp sobre unas imágenes de catequesis para niños. Entonces me decía que qué rico que usted pudiera a través de las redes sociales dar catequesis para primera comunión, para confirmación, para matrimonios, bueno, una catequesis. Interesantísimo el tema, me quedó sonando y me quedó llamando la atención. Claro que eso se puede hacer y siempre contar con el aval de los sacerdotes de las parroquias, porque pues allí se podía incrementar ese esfuerzo y esa unidad para que los que se van preparando virtualmente pues también tengan ese acceso cercano a sus parroquias. Es algo que puede llamar la atención y que eso se puede llegar a dar. En tercer lugar, el objetivo vivencial, es decir, nuestra propia experiencia. Ustedes están observando un numerito pequeñito que hay abajito que dice 35. ¿Sí lo están mirando? Entonces, alguien de ustedes, ahorita lo vamos a leer. Ese numeral lo vamos a leer para poder descifrar de qué se trata el asunto. Entonces, el objetivo vivencial es aprender a asimilar en nuestra vida las maravillosas lecciones de estos patriarcas con quienes Dios dio su alianza o hizo su alianza. Vamos a buscar el numeral 35. ¿De qué se trata esa explicación al respecto? Ya estamos pasando la página. Aquí tenemos el 35. Tengan listo las Sagradas Escrituras a la mano, porque ahí ya vamos a buscar la cita bíblica. Confrontemos estas promesas o alianzas de Dios con Abraham. ¿Alguien me puede colaborar al menos para buscar la cita bíblica prácticamente casi al final del Génesis? Génesis 49:8. Génesis 49:8 al 10. A ver qué nos dice en ese texto sagrado.
A ver. Génesis 49, versículos del 8 al 10. Dice, ¿leo? Sí, señora. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la nuca de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá, hijo mío eres, como un cachorro de león cuando regresa de cazar, se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas hasta que le traigan tributo y le rindan homenaje los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces es para confrontar este pensamiento bíblico, como ya traíamos sobre el aspecto vivencial, es para entender que durante el desarrollo de estos capítulos, del 12 al 50, nos vamos a encontrar con unas lecturas propias de las escenas históricas con con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Judá. Es lo que se está refiriendo en la explicación del numeral 35. Ahora continuamos el desarrollo de este tema de la 10ª sesión. Bueno, entramos a la formulación de una tesis. La tesis dice allí que Dios quiere formar su pueblo, o sea, el pueblo de Israel, hacer con él una alianza eterna de amor e iniciar con él la historia de salvación para todos los hombres. Y para ello se escoge a Abraham, lo prueba en la fe y lo prueba en la obediencia. Y al final le premia, claro, haciéndole padre de todos los creyentes. Es aquí, y más adelante lo vamos a darle mayor hincapié a la explicación, porque es aquí donde los hermanos separados comienzan a no mirar este texto, a rechazar esta explicación, cuando a los sacerdotes le dicen padre, a sabiendas de que a Abraham en la fe le dicen padre a Abraham, ¿cierto? Entonces, más adelante, cuando ya vamos a ver lo que es Abraham, ahí se va a acentuar el por qué es ese padre venerado. Ahora sí vamos entonces a la explicación de la tesis y comenzamos con el primero en la lista, según lo que está atestiguando las Sagradas Escrituras, Abraham. Pido el favor a otra persona, a otra hermanita, que nos lea lo que viene sobre Abraham. Cualquiera puede leer. ¿No hay alguien por ahí? Se llama Abraham, que significa padre venerado, pero Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa padre de una. De una muchedumbre. De una muchedumbre. De una muchedumbre. Dios, cuando cambia un nombre, lo hace en vistas a una nueva misión, originario de Ur, al sur de Mesopotamia, perteneciente a la tribu de Terah, nómadas que se habían establecido en los valles regados por el Tigris y el Éufrates alrededor del año 3000 antes de Cristo. Bueno, voy a hacer una pregunta. Yo sé que no es capciosa porque ustedes son mujeres de fe. Y todos los que van a ver este video
en las redes sociales también son hombres y mujeres de fe. Y ya se sabe a dónde es que quiero apuntar con la pregunta. La pregunta es la siguiente. Cuando Jesús escogió a los 12 discípulos y a los primeros que le hizo llamamiento, entre ellos fue a Mateo. ¿Ustedes recuerdan cuál es el nombre original de Mateo? ¿Lo recuerdan? Acordémonos que él es el recaudador de impuestos, un publicano, pero el nombre no era Mateo. Mateo fue el nombre que le puso Jesús, pero él no se llamaba Mateo. Él tenía otro nombre. Leví. Su nombre era Leví. Por eso estoy como haciendo el paralelo, ese aspecto analógico de la fe, cuando Dios no le dice a Abraham, ya no se llamará Padre venerado, te vas a llamar de ahora en adelante es Padre de muchedumbres. Ya no es Abraham, sino Abraham. Entonces lo mismo es para cumplir una misión. De igual manera, Jesús, cuando ve a Leví, sabiendo que era un publicano pecador y sabiendo que se untaba con dinero y que por ahí se echaba unos pesitos de más, ¿no? Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo, le toca el corazón y le hace sentir que ese es otro de los suyos y lo va a seguir. Ese nuevo seguimiento le hace que quede como el nombre de Mateo. Es decir, vas a cumplir de ahora en adelante con Jesús una nueva misión. ¿Cuál? Evangelizar. Entonces ahí les estoy dando la razón, el por qué se le cambia el nombre a Abraham por Abraham. De algo que normalmente venía haciendo cotidianamente a algo que va a hacer extraordinariamente. Y no es cuestión humana, sino cuestión divina. Pido el favor a otra hermanita para que me lea sobre la elección, cuando Dios lo elige. Dios no quiere actuar solo en la historia. Siempre se elige a algunos hombres y los asocia a su plan. De la respuesta de estos hombres depende el buen o mal resultado de su plan de salvación. Con la elección, Dios le hizo estas promesas. Tendrás descendencia numerosa. Génesis 15:2. Poseerá una tierra. Génesis 15:79. Y será fuente de bendición para todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3, 22:18. Son la elección. Dios le pide unos compromisos. Monoteísmo. Génesis 17:1. Rectitud moral. Anda en mi presencia y trata de ser perfecto. Génesis 17:1. Y la fe, es decir, docilidad absoluta a la voluntad del Señor. Génesis 15:6. Bueno, ¿qué vamos a sacar de ahí como provecho? Primero nos están sustentando con unas citas bíblicas para corroborar la elección. La elección no es que el hombre elija a Dios. En el plan de salvación es Dios quien elige al hombre. Esa es una de las premisas que debemos resaltar, que debemos profundizar. En segundo lugar, este plan de elección, de salvación, Dios lo genera con unos compromisos. ¿Cuáles? Crear descendencia. No una descendencia de 2, 3 o 4 generaciones, muchas. Poseer una tierra. Ser también un manantial de bendición para todas las demás naciones de la tierra. Y en esa elección se saca buen provecho. Cuando allí dice compromisos como monoteísmo, quiere decir adorarás a un solo Dios verdadero, ¿no? Monoteísmo significa adorar o bendecir o seguir solo a un Dios, y Dios con mayúscula,
al Dios de las alturas, al Dios de la vida, al Dios de la muerte, al Dios que ha creado el universo, que ha creado la vida humana. Y que esos compromisos también deben tener unas ciertas normas morales. Por ejemplo, la rectitud. La rectitud significa que todo lo que se haga debe tener una secuencia, una ascesis y sobre todo una cierta perfección moral. Es decir, en búsqueda de justicia, ¿no? Una justicia y que siempre vaya confrontada con la fe y con la voluntad de Dios. Esos son, digamos, las cuestiones teológicas que se plantean bien claro de por qué Dios elige a los patriarcas y comienza con Abraham. Pido el favor para que otra hermanita nos lea el texto o nos explique allí lo que dice sobre Dios lo prueba. ¿Qué prueba? Vamos a ver. ¿Alguien puede continuar la lectura? Dios pone duramente a prueba la fe de sus elegidos. Así es pedagogía. ¿Qué pruebas puso a Abraham? Sal de tu tierra. La tierra era lo más querido para un hombre en este tiempo. Es una ruptura muy costosa. Ruptura con su pasado, con su sangre, con su suelo, con su patria. Romper con el pasado para lanzarse a un futuro incierto, para crear un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Esta explicación en la que Dios pone a prueba de esos pasos que Abraham tiene que dar es tan idéntico a aquellos que se unen en matrimonio. Dios los santifica y los une una sola carne. Una sola carne que va a quedar como una familia, pero una familia distinta a la familia de papá y mamá. Es a veces los hijos que se casan, desafortunadamente se siguen pegando al papá o a la mamá y siguen creando ciertos inconvenientes y se les olvida que se acabó de casar y se le olvida que tiene unos nuevos compromisos. ¿Ya? Entonces, cuando Dios prueba a Abraham, le dice la primera condición: sal de tu tierra. No que es que en tu tierra te conocen, saben quién es, qué hace, qué come, qué dice, qué no hace, etcétera. Entonces, primer compromiso. Es igual lo que sucede en los matrimonios. Ya que has crecido, ya tiene capacidad de responsabilidad, capacidad de libertad, capacidad de elegir, capacidad de trabajar, capacidad de formar un hogar, en fin. Entonces todavía algunos pensamos quedarnos al lado del papá o de la mamá, como todavía buscando dependencia. Entonces eso es lo que Dios no quiere. El segundo elemento: él sacrifica a tu hijo Isaac. ¿Alguien puede leer? Sacrifica a tu hijo Isaac. Génesis 22:2. Después de la esterilidad de Sara, su mujer, Dios le concedió un hijo, Isaac. Pero después Dios le manda sacrificar a su hijo único. ¡Qué prueba tan grande! La respuesta de Abraham en las pruebas es la fe. No pregunta, no discute, cree, confía, obedece, se entrega a Dios. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar cuando estamos hablando del ámbito del hogar. ¿Cuántos hijos entre nosotros pasamos por estas pruebas de la fe?
¿Cuántos hijos de nosotros discutimos? ¿Cuántos hijos de nosotros creemos, confiamos, obedecemos? ¿Cuántos hijos entre nosotros hemos creado esa entrega a Dios? Vamos a ver el numeral 36, de qué nos está hablando cuando dice allí que Dios le concedió un hijo, Isaac. Entonces vamos a ver de qué se trata. De pronto nos puede estar hablando que quién es Isaac. Isaac es la figura, o digamos la figura latente o patente en Cristo, a quien Dios Padre mandó sacrificar para salvarnos. Es decir, está reflejando la comparación homóloga comparado con Cristo. Si Cristo fue enviado al Padre y muere por nosotros para salvarnos, tiene la misma forma en la que sucede con Isaac, ¿no? Abraham, Dios le da la prueba a Abraham para saber hasta dónde tiene esa capacidad de fe cuando le dice debes sacrificar a Isaac. Y cuando Isaac quería de verdad en serio tomar esta decisión, Dios le pone la tranca, Dios lo sostiene ahí, ¿sí? Porque se da cuenta que pasó los límites de simplemente decir sí, 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 sino que iba a tomarlo en serio. Y por eso toma la actitud del mejor padre, obediente, obediente en todo sentido. Vamos a entrar al tercer elemento. Al tercer elemento, vamos a recordar los tres elementos del por qué Dios en la vida de Abraham se enmarca en una elección, se enmarca en una prueba y se enmarca en un premio. ¿Cuál es el premio? Quiero pedirle el favor a otra de mis hermanas para que lea el texto y nos pueda decir de qué trata cuando Dios lo premia. ¿Alguien puede leer? Dios a quien le es fiel le premia. Dios premia la fe de Abraham. Le dio una gran descendencia. Los creyentes le concedió una espléndida tierra, Canaán, y una hermosa bendición que no se borró ni se borrará nunca. La alianza con él, esta alianza la firmó Abraham con la circuncisión. Solo después de Pentecostés será abolida definitivamente por los apóstoles. Hechos 15, 5 y 29. Y sustituida con el bautismo. Colosenses 2, 10, 12. La circuncisión no era solo un hecho físico, exigía la pureza interior y la obediencia a la ley. Deuteronomio 10, 16 y 36. 6. Es lo que los profetas llamaban circuncisión del corazón. Jeremías 4:4, Ezequiel 44:7. Sí. En una palabra, el premio que Dios dio a Abraham fue su amor, la cercanía y la compasión. Veamos cómo de interesante esta bella explicación cuando nos habla sobre el premio que Dios le concede a Abraham por haber tomado la mejor decisión de llevar a cabo en obediencia el plan de salvación. Conozcamos lo que dice respecto a la circuncisión el numeral 37. ¿A qué se estará refiriendo ese elemento? Este rito de la circuncisión no es exclusivo del pueblo de Israel. Lo practicaban muchos pueblos antiguos como un medio de limpieza, un medio de higiene o como un rito social. En este caso sería la entrada del joven en la sociedad.
Para el pueblo de Israel, esta práctica alcanza un significado profundamente religioso y con carácter perpetuo, y es la señal de pertenencia al pueblo elegido. Ustedes lo pueden confrontar con el libro del Génesis capítulo 17 versículos 12 y con el libro del Éxodo capítulo 12 versículo 48. Entonces, no sé si ustedes lograron captar a qué se está refiriendo la circuncisión, porque la circuncisión está tomada en dos marcos: la circuncisión física y la circuncisión del corazón. La circuncisión física, pues obviamente la entendemos para evitar, digamos, el contacto, el desorden moral, físico en la persona. Esto estamos hablando frente a la procreación. Y la circuncisión del corazón, esa es aquella donde se compromete la persona a la pureza interior. Y esa pureza interior necesariamente le hace caer en cuenta que hay una obediencia a Dios, una obediencia a la ley, según como lo estipula en las normas frente a la palabra de vida. Bueno, aquí entonces vamos a entrar a un segundo aspecto que tiene que ver con los demás patriarcas, y los demás patriarcas fuera de Abraham sería Isaac, Jacob y José. Pido el favor para que cualquiera de ustedes pueda leer de qué habla Isaac, porque Isaac, permítanme decirles aquí, en el libro del Génesis, la historia de Isaac en toda su dimensión y toda su explicación, y cuando ustedes toman el libro del Génesis, solo se encuentra desde el capítulo 25 hasta el capítulo 28. Esos son los capítulos que comprende toda la historia de Isaac. Entonces puede cualquiera de ustedes seguir leyendo el texto que les estoy dando a conocer. Isaac, Génesis 25-28. Es el hijo de la promesa, de él habla poco la Biblia y lo hace mezclando lo pintoresco y la poesía de Oriente. Su matrimonio con Rebeca, con lo fundamental, que Isaac recibe la misma bendición y promesas que su padre y las transmite a Jacob. Génesis 27, 14, 29, en un relato lleno de colorido. Bueno, hay una pequeña observación que sería muy bueno porque estamos aprendiendo, digamos, a leer bíblicamente los textos bíblicos. Entonces, cuando dice allí Génesis 27 y hay una separación de coma, quiere decir que es el capítulo que separa de los versículos. Pero resulta que ese guión que aparece entre 14 y 29 son todos los versículos que corresponden desde el 14 al 29. De manera que cuando estemos haciendo lectura abreviada del texto bíblico, diríamos aquí así: libro del Génesis, capítulo 27, versículos del 14 al 29. En caso de que no hubiese un guión, sino un punto, entonces sería libro del Génesis, capítulo 27, versículo 14 y, o sea que el punto es una conjunción, es un y, versículo 14 y 29. Pero si dado un caso que dijera Génesis capítulo 27 y no aparece coma, sino aparece de una vez directamente guión 29, significaría que sería el capítulo 27 hasta el capítulo 29. Es más o menos así la explicación. Para con eso sí vamos a ir manejando, nos vamos a ir familiarizando con la explicación de cómo manejamos la lectura abreviada de las citas bíblicas, ¿vale? Bueno, vamos entonces al último puntico. No, dejemos ahí.
dejemos por ahora ahí. En el próximo encuentro que vamos a tener el próximo sábado, continuaremos explicando sobre lo de Jacob y lo que nos queda restante de este libro. No tenemos afán de manejar esto. Les recomiendo como una pequeña tarea para todos los que van a recibir el PDF, es el que busquemos la manera de buscar las citas bíblicas para ir profundizando por una parte estos aspectos, para darle mayor garantía a lo que realmente nos está diciendo la teología católica. Y en segundo lugar, que ojalá se despierte en nosotros el amor por la lectura de la palabra de Dios. Es decir, que no solamente leamos los títulos y los subtítulos del libro del Génesis, sino que también aprendamos, que por lo menos tengamos en la mente que podemos manejar términos, cosas, por ejemplo, cuántos capítulos tiene el Génesis, cuántos versículos puede tener el Génesis, cómo se puede hacer el estudio del Génesis, que en este caso ya hemos aprendido que del 1 al 11 y del 12 al 50, quiénes son los protagonistas secundarios en el libro del Génesis, porque el principal es Dios, entonces los secundarios posiblemente esté allí en el comienzo, que es Adán y Eva, y que después más adelante aparecen los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, en fin. Entonces es bueno como ir manejando esos términos que nos están explicando sobre la Sagrada Escritura. No olvidar aquella explicación que yo les había enviado sobre la Torre de Babel, qué significa la Torre de Babel, qué significa el diluvio universal, qué significa Adán. Bueno, no les he explicado qué significa Adán y Eva. Adán y Eva son términos hebreos que tienen su significado. Todos los nombres bíblicos tienen un significado. En este caso, Adán significa tierra, Adán, tierra. Y Eva, pues, la mujer, elaborada de la misma hechura del hombre, para entender el lenguaje masculino, femenino, macho y hembra. Dios los creó hombre y mujer y los unió, creced, multiplicaos. Bueno, muchas gracias, hermanitas, y muchas gracias a todos los que no solamente siguieron este taller a través del video, sino por los que posiblemente se van a almacenar en su mente y en su corazón toda esta explicación que va enriqueciendo en el estudio bíblico a través de las redes sociales. Que Dios les apremie mucho conocimiento, les apremie mucha sabiduría, y pues que todo lo que estamos tratando de buscar la manera es que nos demos cuenta que si hay cosas que para nosotros los católicos no hemos tocado o nos hemos descuidado o no le hemos puesto como la seriedad en la explicación de estudio bíblico, pues sea la hora como para abrir un poquito los ojos y ayudarnos los unos a los otros y crecer en la fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que siguieron esta explicación, y enseguida entonces les voy a enviar a todo el grupo y a los otros grupos este PDF para que se vayan enriqueciendo y vayan gustando, porque esto es también entra el gusto, porque cuando hay una cosa que no gusta es porque hay algo que no está funcionando tampoco en nosotros, y entonces uno pierde los deseos, pierde las ganas, el desánimo y todo eso es cosita. Entonces hay que trabajarle a esos elementos. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que la pasen muy bonito. Amén, amén. Bueno. ¿Cómo? Marina y Soraya, que feliz fin de semana para todos. Amén, gracias. Así sea, que Dios me los bendiga, me los proteja. Bueno, amén, amén. Gracias.